Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, en su segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, específicamente en el artículo 8, creo en el Espíritu Santo. El Catecismo tiene un quinto apartado, ¿no?, donde dedicará 11 puntos, 11 números, al estudio de el Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos. El día de hoy, en este quinto apartado, dedicaremos estos 5 números, del 737 al 741, a hablar sobre el tema el Espíritu Santo y la Iglesia. Con estos números del Catecismo, prácticamente estamos concluyendo, ¿no?, los comentarios al artículo 8, dedicado en el credo al estudio sobre el Espíritu Santo, ¿no? Hemos hecho un extenso, profundo recorrido en este tema de la preparación para Pentecostés, y ya estos numeritos prácticamente son los que nos van a ir llevando a concluir el estudio de la doctrina católica sobre el Espíritu Santo. El número 737 del Catecismo dice: la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. Cuando comentamos un poco el tema sobre la Santísima Trinidad, hablamos, si recuerdan bien, de las misiones divinas, ¿no?, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. La misión era el envío que el Padre hace al Hijo y al Espíritu Santo. Dice que esta misión, ¿no?, se realiza en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo y templo del Espíritu Santo, nos va recordando este número. Estos dos nombres que se le da a la Iglesia pueden llegar en algún momento a ser sinónimos. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Cualquiera de los dos nombres son adecuados para designar cuál es el misterio de la Iglesia. A la Iglesia se le dan estos nombres místicos porque ese envío, esa misión de Cristo y del Espíritu Santo tienen lugar dentro de ella, ¿no? Este número 737 nos va explicando cómo Él actúa en el Espíritu, cómo es la misión de la Iglesia guiada por el Espíritu. Les recuerda su palabra y abre su mente, dice específicamente el Catecismo. El Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Cristo y va a abrir nuestra mente para entender su muerte y su resurrección. Recordemos el episodio de los discípulos de Emaús, donde Jesús les recordaba cómo todo lo que había sido dicho por los profetas en el Antiguo Testamento refiere a Jesucristo, que se había cumplido en la pasión de Jesucristo. Ese abrirles la mente, ese descubrir el sentido interno de la palabra de Jesús, es la acción propia del Espíritu Santo. Esto es muy importante, queridos amigos. Cada vez que acudimos a la misa, por ejemplo, a la Eucaristía, cada vez que abrimos la Sagrada Escritura en nuestra casa, en nuestros trabajos o donde cada uno acostumbre a hacer la lectura de la Sagrada Escritura, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine el sentido interno de esas palabras. Eso explica por qué incluso algunos santos,
como Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Cada vez que Santa Teresa leía la Biblia, descubría un sentido nuevo que hasta entonces nunca lo había visto, nunca lo había descubierto. Y lo había leído una y otra vez, y cada vez que se acercaba, encontraba un nuevo sentido. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo ilumina la palabra y nos ayuda a descubrir estos sentidos ocultos en esta palabra de Dios, que cada vez que la leo me revela algo nuevo. El Espíritu Santo no solo ilumina a quien escribió el libro sagrado, también el mismo Espíritu Santo actúa iluminando al magisterio de la Iglesia para que haga una interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Pero además de eso, también ilumina al fiel cristiano, al fiel católico, para que cuando esté leyendo la Escritura, en unión con el magisterio de la Iglesia, pueda hacer esa interpretación personal de la cual el Espíritu está inspirando y que quiere decirle a él. Es el mismo Espíritu el que inspiró al autor sagrado, el que inspira a la Iglesia para que lo interprete y elabore un magisterio que se ajuste a esa inspiración del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu que llega a cada uno de nosotros para que en nuestra vida, unidos al magisterio de la Iglesia, podamos entender la Escritura. El magisterio de la Iglesia no solo quiere aclararnos las ideas, sino que quiere iluminarnos la vida, nuestra vida concreta. Eso es lo que hace. También dice este número 737, ¿no? Que el Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Quiere decir que hay una atracción del Espíritu Santo preparando a las almas para el encuentro con Cristo. No solamente es saber que el Espíritu existe, ¿no? Sino saber que Él me está atrayendo hacia Cristo. Incluso antes de que nos hayamos encontrado con Él, ya había un influjo de esta gracia que nos iba atrayendo y nosotros no nos habíamos dado cuenta. De hecho, si hemos llegado a la iglesia, ¿no? Si hemos llegado a abrir la Biblia, si alguien en un momento determinado de su vida se ha sentido tocado, es porque la gracia del Espíritu Santo le había atraído personalmente. Así como dice el mismo Jesucristo: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. A veces nosotros en nuestra vida, ¿no? En ciertas iniciativas que tenemos, que pensamos que son propias, decimos, ¿no? Yo he pensado que voy a acercarme al Señor, ¿no? Yo he pensado que voy a corregir el camino de mi vida. Yo he pensado que voy a tomar otro rumbo, ¿no? Y pensamos que somos nosotros, ¿no? Voluntarismo personal de que yo soy el que voy a cambiar. Pero no es así. Ha sido la gracia del Espíritu Santo la que nos ha ido atrayendo a expresiones tan preciosas como esas. Ha sido la gracia la que nos ha atraído hacia Cristo. Y dice el Catecismo, les hace presente el misterio de Cristo. Sin el influjo del Espíritu Santo, el misterio de Cristo permanece como una historia pasada. Esto es muy importante. Cuando vamos a la proclamación de la palabra, ¿no? Y el sacerdote o el reverendo diácono, después de introducir el Evangelio, recuerden cómo empieza. En aquel tiempo dijo Jesús. ¿No? El que escucha esa palabra sin dejarse atraer por el Espíritu Santo, lo escucha como una palabra histórica, como si le estuvieran proclamando un hecho histórico simplemente, algo que pasó y ya, sin ninguna trascendencia. Sin embargo, el que está atraído por el Espíritu Santo, iluminado por él,
se da cuenta de que se le hace presente esa palabra ahí en ese momento. Que esa palabra no es un hecho histórico, que esa palabra es dicha para mí. Que esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo porque yo la tenía que escuchar. Hay una anécdota que tuvo San Antonio Abad. Dice la historia que San Antonio llegó un día a misa y llegó tarde. Llegó en el momento que se estaba proclamando el Evangelio. Y cuando entra y se sienta, el sacerdote estaba leyendo el texto del joven rico. Ve y vende tus bienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. San Antonio escuchó esto e iluminado por el Espíritu Santo, él se dijo: esto es para mí. Estaba escrito desde toda la eternidad para que yo lo escuchara hoy. Y saliendo de la misa, hizo literalmente lo que el texto le decía. Vendió todo y siguió a Jesús. Les invito alguna vez a buscar la vida de San Antonio Abad para darse cuenta el gran hombre y santo que era San Antonio. Y todo comenzó ese día, en ese texto, en una Eucaristía donde incluso había llegado tarde. Ve, vende tus bienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Él hizo eso. Eso que vemos en San Antonio es dejarse conducir por el Espíritu Santo. Es dejarse fecundar por Él, ¿no? Y termina este número diciendo: para reconciliarnos, para conducirnos a la comunión con Dios, para que demos mucho fruto. Al final, pues nosotros somos de carne, ¿no? Y de la carne, pues proviene la carne. Sin el Espíritu, somos completamente estériles. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios se lo da a sus amigos mientras duermen. Este salmo tan precioso que nos viene a decir, ya puedes romperte el alma, ¿cierto? Ya puedes romperte el cuero, te puedes dejar ahí la piel en esa lucha que estás teniendo. Si el Espíritu no hace fecunda tus obras, tus sacrificios y tus esfuerzos, lo que estás haciendo es solamente gimnasia. Los esfuerzos humanos no pasan de ser meramente gimnasia, muchos totalmente inútiles, porque no están fecundados por las obras del Espíritu Santo. Pero si todo lo que hacemos en nuestra vida, todos estos esfuerzos humanos, todos estos sacrificios, están fecundados por el Espíritu Santo, entonces ya no es gimnasia, ya es gracia, ya es santidad, ¿no? Ya es felicidad. Juan 15, 5, 8. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, no podéis hacer nada. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Este texto llega a decirnos, queridos amigos, que nuestras obras dan fruto, que nuestras obras son salvíficas cuando están injertadas, cuando reciben la gracia, cuando reciben la savia de ese injerto. Sin Dios
no somos nada. Sin Dios no podemos hacer nada, pero con Él todo lo podemos. Todo es fruto y fruto de salvación. Esto visto desde fuera, desde una perspectiva de quien no tiene fe, podría decir pues que esto suena un poco a una espiritualidad de aquellas personas que no tienen autoestima, ¿no? Porque eso de que no somos nada sin Dios parece que sea un desprecio de todo lo humano, así lo expresan muchas personas, ¿no? Ustedes ahí dejan de ser ustedes para convertirse en lo que otros quieren. No es así. No es una espiritualidad de quien no tiene autoestima, más bien es una espiritualidad donde la autoestima se eleva a lo divino. Eso sí es una verdadera autoestima. La otra autoestima es muchas personas queriendo por sus propias pistolas, por sus propias fuerzas, querer salir adelante, querer ser felices, querer encontrar las respuestas a las preguntas más importantes de su vida, y solos no lo pueden hacer. Por eso se mantienen buscando y buscando y buscando en todas partes y nunca encuentran nada, porque del hombre solo sale carne, de la carne solo sale carne. Sus respuestas son tan carnales que tiene que ir buscando más respuestas a ver cuál de ellas le da un poco de sentido. Pero cuando es el Espíritu Santo el que le dejamos actuar en nuestra vida, entonces nuestra autoestima se eleva. Quien ve todo esto solo desde la carne es porque aún no ha entendido nada. Porque la gran dignidad del hombre está en ser hijo de quien es. La dignidad nos viene de estar injertados en esa relación divina. Y cuando alguien no quiere entender que es hijo de Dios, entonces su autoestima está por los pisos, aunque externamente muestre mucha energía, afabilidad, incluso mucha alegría, ¿no? Mucha felicidad, y por eso tengo que estar publicando mis felicidades para que otros que miren mis felicidades pues me pongan un like o una manito para que reconforte un poco y me den como la luz verde para eso que estoy diciendo o para eso que estoy haciendo. Voy buscando elevar mi autoestima solamente en la apreciación de las demás personas. Si me aprecian bien, voy para arriba, pero si me aprecian mal, me tiran al suelo. Esto es erróneo. La dignidad, mi dignidad, no está basada en que otro me ponga un like. Mi dignidad está basada en que soy hijo de Dios, en que soy el que está injertado en esa relación divina, que por ese injerto yo soy parte también de esa divinidad. Nosotros estimamos inmensamente la vida, no únicamente por nuestras cualidades naturales, sino porque el que nos la ha dado es el que nos sostiene y es el que nos ha elevado para llegar a él. Por tanto, y lejos de ser una falta de autoestima, es todo lo contrario. Nuestra espiritualidad es valorar y estimar nuestra vida en grado supremo. Uno se valora en función de por quién es uno amado. Vuelvo y repito, uno se valora en función de por quién es uno amado. No solamente cuando uno dice, basta con que yo me ame y se acabó. Dios me ama y eso me eleva. Fíjense, para iluminar un poco todo este contexto que estamos comentando, quiero tomar una oración de un obispo ortodoxo oriental. Tiene como nombre Monseñor Asim, y él habla de cuál es la acción nuestra con el Espíritu Santo y qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo. Esta oración
es muy interesante, aunque sea de un obispo ortodoxo que la estoy tomando en mucha libertad. Esta oración fue asumida por el Consejo Ecuménico de las Iglesias Cristianas en el año de 1968. Y fíjese bien cómo dice: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es una mera organización. La autoridad, una dominación. La misión, una propaganda. El culto, una mera evocación. El comportamiento cristiano, una moral de esclavos. Eso es lo que somos sin el Espíritu Santo. Y continúa el texto: pero en el Espíritu Santo, el cosmos es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio es capacidad de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión, un Pentecostés. La liturgia, memorial y anticipación. El compartimiento humano queda deificado. A veces las cosas las entendemos más, pues por las consecuencias. Y es necesario, para poder entender algo, pues que haya que explicarlo desde lo negativo. ¿Qué seríamos sin? Por eso la oración comienza muy interesante. ¿Qué seríamos sin el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Con esa primera expresión, en efecto, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, ya nos empieza a decir todo. Es curioso que para algunas personas Dios es un concepto lejanísimo. Y dicen, algo habrá, ¿no? Allá arriba habrá algo. Y vemos una buena voluntad en esa expresión. Pero es la persona que todavía no se ha abierto a la acción del Espíritu Santo para entender que Dios no es que esté allá arriba como si algo hubiera, sino que Dios es lo más íntimo de tu intimidad, así como nos lo expresaba San Agustín. Dios es más íntimo que mi propia intimidad. Porque entonces le preguntaríamos, ¿cómo que algo habrá allá arriba? ¿Cómo está esto? ¿Cómo que algo habrá por allá? No es así. No es así. Porque es que en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. Y para hacerlo todavía más lindo, no es que algo habrá, es que tú eres templo de Él. Es que Él habita dentro de ti. Así que ese algo habrá por allá arriba, no está tan arriba. Tú eres su templo. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia es una mera organización. Tal como la ve el mundo de hoy, que no tiene fe. Pues un montón de curas y de obispos y con un líder general que le dicen papa, y están muy organizados y hacen buenas obras, incluso hacen grandes obras de caridad. Pero esa es una organización. Es una ONG, es una organización. El mundo no es capaz de ver la comunión de la Trinidad en la Iglesia. No es capaz de ver en la Iglesia el cuerpo místico de Jesús. No es capaz de ver que la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Incluso el mismo apostolado de la Iglesia sin el Espíritu Santo es una mera propaganda. Es como mantener una estructura. Sin el Espíritu Santo no se entiende que está siendo enviado por Dios para los demás. No se ve que el Señor quiere servirse de nuestros labios y de nuestras manos para acariciar el sufrimiento de los demás. Fíjense bien, los catequistas, ¿cuántas veces le preguntan a un catequista, ¿y a usted cuánto le pagan por ser catequista?
Es una de esas preguntas que es bastante curiosa y chistosa cuando la escucha. ¿A usted cuánto le pagan por dar una clase de catequesis? Sin el Espíritu Santo, todo esto es una mera evocación. Es cierto, uno va a la iglesia y se hace pues una serie de ritos, una serie de ceremonias litúrgicas que pueden ser una mera evocación a los ojos del que no tiene el Espíritu Santo consigo. Puede quedar ahí, como dicen algunos. Yo fui a la iglesia y estuvo bonito. Y dice, pero es que uno no va a la iglesia a ver si está bonita o fea. Es que yo fui el otro día a una celebración y me relajó demasiado la música, ¿no? Como si uno fuese a la iglesia para escuchar la música, ¿no? Hay quienes van incluso a uno de estos preciosos monasterios, ¿no? A participar de las liturgias solemnes, ¿no? Como la liturgia de las horas, el canto gregoriano, etcétera, etcétera. Y dicen, yo voy allá porque yo tengo un gusto estético, ¿no? Porque a mí, cuando escucho a estos hombres o mujeres cantar, a mí me tranquiliza mucho, a mí me quita el estrés y por eso voy. Esto es un momento de sosiego para mí. Pues por muy buena sensibilidad que tenga esa persona y que aprecia esta parte artística, todavía no se ha dejado inundar del Espíritu Santo. Y entonces por eso consideran que todos los ritos son un espectáculo estético, o que todos los ritos son simplemente una especie de armazón estructural para que las personas vayan, digan unas cosas, respondan otras cosas y después se vayan con un buen sentimiento, con un sentimiento de paz, simplemente, para que después regresen a encontrar un poquito más de sentimientos de paz. Y la liturgia no es una mera evocación. En la liturgia de la Iglesia Católica se nos hace presente la liturgia del cielo, en la que Cristo ofrece su vida al Padre. Estamos perfectamente conectados desde la tierra con el cielo en esa liturgia y nos hace partícipes de ello. El Espíritu Santo es el que nos introduce en una iglesia que alaba a Dios y sabe que su vocación es dar gloria a Dios. La iglesia sabe que su vocación es dar gloria a Dios. Por eso todo lo que hace no es para el arte, ni es para que alguien sienta bonito, no. Es para dar gloria a Dios independientemente de cómo yo me pueda sentir o cómo pueda expresarlo. Por eso no hay que cargarle mucho las tintas a los ministros, a los sacerdotes, a los que celebran los sacramentos. No hay que cargarle mucho las tintas de que si este me gusta o no me gusta. Porque es que esa liturgia no es para mi gusto, es para dar gloria a Dios. Y a Dios se le da gloria aunque a mí me guste o no me guste. Y eso es importante que lo tengamos claros. También en esta oración que hemos leído, también se dice incluso de la moral. La moral sin el Espíritu Santo es una moral de esclavos, de un montón de gente que tiene un montón de obligaciones, de mandatos y que tienen que cumplir. El que no tiene Espíritu Santo ve la moral como una carga tremenda de algo que tengo que cumplir a la fuerza. Y por cierto, este es uno de los aspectos centrales. Fijémonos cómo el Catecismo en el número 740 profundiza en esto. Dice, estas maravillas de Dios ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia producen sus frutos en la vida nueva en Cristo según el Espíritu. Y el Catecismo va a dedicar toda la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica a hablar sobre la moral, hablar de los mandamientos de la ley de Dios.
Cuando alguien es movido por el Espíritu Santo, entiende que la vida moral es vivir en Cristo. Que la moral de los católicos es un estilo de vida de quien se deja mover por el Espíritu Santo. Entiende la persona movida por el Espíritu Santo que abortar es un pecado, que abortar está mal. Lo entiende. El que no está movido por el Espíritu Santo dice cualquier disculpa para salir de la vida de ese bebé. Pero el católico no. El católico movido por el Espíritu Santo entiende que abortar es un pecado y por lo tanto que Él es un protector de la vida desde que se concibe hasta su muerte natural. Por eso no matamos nuestros bebés y por eso no matamos a nuestros ancianos. Cuando alguien es movido por el Espíritu Santo, sabe que toda su vida gira en torno a Cristo. Cuando uno no entiende esto, ve la moral solamente como prohibiciones, como mandatos caprichosos de la iglesia, de los curas y de los obispos, y entonces como a mí nadie me manda, yo me salgo de aquí. Es lo que proclaman por ahí en muchas de estas iglesias de garaje, ¿no? A mí nadie me va a venir a decir cómo, solo la Biblia, etcétera, etcétera. Tranquilos. Esta oración tan hermosa que hemos expresado el día de hoy de este monseñor de la Iglesia Ortodoxa Oriental es una preciosa oración que nos lleva a descubrir cómo con el Espíritu Santo todo es distinto, cómo con el Espíritu Santo todo es entendible, cómo con el Espíritu Santo yo no necesito ir a meterme en otra iglesia para que me digan y me manden y ahí sí me obliguen a vivir de determinada manera, a vestirme de determinada manera, a hablar de determinada manera, a comer de determinada manera, porque si no me voy a condenar. En el catolicismo no es así. El catolicismo es dejarnos llevar de la acción del Espíritu Santo, que todo lo ve distinto. Fíjese cómo dice la misma oración. El cosmos es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Una cosa preciosa. Continúa el catecismo en el número 741 diciendo: el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. Y para esto el catecismo dedicará la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica al tema de la oración, muy específicamente al Padre Nuestro. Impresiona mucho, queridos amigos, esta expresión, gime con gemidos inefables. Es decir, hay un parto, hay un alumbramiento. Es el Espíritu Santo el que está llevando a cabo ese alumbramiento del reino de Cristo en este mundo. Quien vive fecundado por el Espíritu Santo ve que Cristo está presente, ve que el Evangelio es capacidad de renovación, ve que el Evangelio en el mundo puede transformarlo todo en un mundo nuevo si los hombres abrimos nuestro corazón a que la gracia del Espíritu Santo entre. Ve que la iglesia es la comunión trinitaria, que la iglesia no es un rollo, que la iglesia no es un invento, o como decían los comunistas, ¿no? Que la iglesia no es el opio, que la iglesia es un memorial, es una anticipación del reino. Y que el comportamiento humano no se trata de usos de costumbres o de mandatos o de prohibiciones, sino que esta moral es una deidificación. El hombre es elevado a vivir en Cristo Jesús según Dios, según el Espíritu y no según la carne. Y concluimos con el número 738, ¿no? Nos regresamos un poco. Así la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Con todo su ser y en todos sus miembros
ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Fijémonos, queridos amigos, como dice, ¿no? Así la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Eso es una hermosa expresión. Se tiene la tentación de pensar en la misión de la Iglesia, en el ser de la Iglesia, pues como un pegote, como un añadido a la misión de Cristo y del Espíritu Santo. Pero la Iglesia no es un añadido. La Iglesia es su sacramento. El Padre envió al Hijo. El Padre envió al Espíritu Santo. Y el sacramento de esa misión es la Iglesia. Están fundidos. Con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio. La Iglesia ha sido enviada para actualizar. La Iglesia ha sido enviada para extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Esto no lo podemos quitar de nuestra mente. Y hay dos elementos de unidad en los que nos fundimos. El primero es la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo. Todos estamos presentes en la humanidad de Jesucristo. Y según como decía San Cirilo de Alejandría, y también estamos unidos por el Espíritu Santo. Usamos esa imagen catequética que nos puede servir un poquito para entenderlo. Imaginemos un árbol cuyas raíces son profundas, están enterradas y no se ven. Esas raíces son imagen de Jesucristo. La humanidad de Cristo ya no es visible para nosotros. El tronco de ese árbol es la Iglesia que está fundada sobre esas raíces, Cristo. La vida de Cristo se recibe en la Iglesia, porque la Iglesia es la parte visible de Cristo. El tronco del árbol es lo que se ve. El tronco no sería nada sin las raíces. Nada sin las raíces. Es más, de ahí ha surgido. Por los vasos capilares de ese tronco corre la savia que asciende desde la raíz, sube por el tronco y que viene a Cristo, y esa savia es el Espíritu Santo. El Padre es la tierra. En este ejemplo, ¿no? Recordemos, siempre hemos dicho, ejemplos son. Pero así funcionaría. El Padre es la tierra, Cristo la raíz, la Iglesia es el tronco que se ve y el Espíritu Santo la savia que va llevando la vida. Ese Espíritu Santo se nos da en los frutos de ese árbol que son los sacramentos de la Iglesia. Después de que se ha hecho este proceso de tierra, raíz, tronco, savia, al árbol le empiezan a salir frutos. Esos frutos son los sacramentos, los 7 sacramentos de la Iglesia. De tal forma, queridos amigos, que cuando recibimos ese fruto, cuando recibimos ese sacramento, estamos recibiendo la vida del Espíritu Santo, la vida de Cristo. El Espíritu Santo corre por las venas de la Iglesia. Muchas personas se quedan solo en la corteza del tronco, en la belleza o en la fealdad de la corteza, cuando que lo que realmente es importante es lo que guarda dentro de sí. Y lo que está dentro de la Iglesia es el Espíritu Santo.